Continuando con el programa, entonces, la siguiente charla está a cargo de la doctora Mónica Pinto y se titula Manejo de la obesidad en personas que viven con VIH. La doctora Mónica Pinto Álvarez es médico cirujano formada en la Universidad de Santiago de Chile, especialista en medicina interna y en infectología de adultos por la Universidad de Chile. Su trayectoria combina sólida formación clínica con experiencia docente y participación activa en cursos y simposios nacionales e internacionales, especialmente en áreas de resistencia bacteriana, VIH-Sida, micología médica y enfermedades transmisibles. Ha sido expositora en múltiples jornadas médicas y encuentros científicos, compartiendo su conocimiento de infectología y medicina interna. Su trabajo refleja un compromiso constante con la actualización profesional y la difusión de buenas prácticas clínicas, consolidándose así como un referente en manejo de enfermedades infecciosas en Chile. Es un privilegio presentarla, doctora. Bienvenida a SIDA Chile. Finalmente soy infectóloga del Hospital Clínico Magallanes, ¿ya? Y hoy día yo les voy a hablar de obesidad, siguiendo un poco la línea de lo que habló Francisca. Ah, ¿es para allá? ¿Para dónde es? Ah, el de abajo para avanzar, ya. ¿Por qué es importante de lo que yo les voy a hablar hoy día? Porque estamos ante un tremendo problema. 1 de cada 8 personas en el mundo hoy en día es obesa. Y por cada persona obesa tenemos 3 personas con sobrepeso, ¿ya? Y las cifras en Chile son peores aún. Nosotros tenemos obesidad en 1 de cada 3 personas y esta prevalencia en la última década ha ido en aumento y solo nos tiene abajo de Estados Unidos en la lista de la OECD. Y para el 2050, además, se prevé que el 85% de nuestra población va a tener exceso de peso, o sea, obesidad más sobrepeso. O sea, 9 de cada 10 en la práctica, ¿ya? Es un número tremendo. Y en población VIH, que no escapa de esto, ¿cierto? La prevalencia descrita en la mayoría de las series, 16, 18%, pero con un grupo especial que tiene más carga, que son las mujeres, sobre todo en cortes africanas, donde la obesidad puede llegar a un 25%. Entonces, Francisca nos mostró claramente el riesgo cardiovascular de tener VIH, ¿cierto? Y las razones. Pero acá además estamos sumando otra condición que también tiene sus propios riesgos. La obesidad se comporta como un driver metabólico, aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes, de MASLD y de los eventos cardiovasculares mayores también. Entonces tenemos una sinergia de estas dos cosas y aumentamos la carga cardiometabólica, aumentando hipertensión, aumentando diabetes y probablemente MACE, le pongo, que son los eventos cardiovasculares, porque todavía no se logra demostrar que en pacientes VIH obesos la obesidad como factor único independiente de más eventos cardiovasculares. Sin embargo, como que probablemente falta tiempo para eso. Y nuestra población es especial, tiene algunas características propias. El virus per se se comporta como un modificador de nuestro sistema adiposo, cualitativo, cuantitativo y de la distribución. O sea, los pacientes tienen más grasa visceral. Existe el efecto retorno a la salud, que es esto cuando los pacientes debutan con enfermedad avanzada, que tienen un catabolismo muy aumentado, nosotros le damos terapia y en general ellos van a tener más recuperación ponderal de peso. El estado basal de la infección al momento del diagnóstico, se ha visto que los pacientes con linfocitos CD4 menos de 200 habitualmente aumentan 3 kilos más que los que tienen sobre. Y hay factores demográficos bien marcados e identificados: mujeres, raza negra, edad avanzada, ¿ya? El IMC basal, para sorpresa nuestra, quienes más aumentan de peso ponderalmente son los que parten más abajo, ¿ya? No los que tienen sobrepeso de base, sino los que tienen IMC bajo normal. Y lo que sabemos de los esquemas, ¿cierto?, que la asociación Integrasa-TAF se asocia a aumento de peso. Hay charlas completas de terapia y aumento de peso, así que solo tengo una slide porque igual constituye un factor de riesgo, pero básicamente, el puntero, Advance, que nos muestra el aumento de riesgo con la combinación TAF-dolutegravir, ¿cierto? Estos son los resultados 96 semanas, pero la población general 7 kilos más, ya respecto a IP y no nucleosídico, o sea, perdón, a TDF y dolu y TDF con efavirenz, y en mujeres hasta 8 kilos, ¿ya? Luego Paul Sachs
hace una tremenda revisión de 8 RCT de corte y dice, bueno, en los que ganaron peso vamos a ver qué factores de riesgo tenían y nuevamente relaciona los niveles de integrasa con aumento de peso. Entonces ya no parece ser como una causalidad o una casualidad. Esos eran pacientes naive, entonces dicen, bueno, tal vez los pacientes naive están aumentando de peso no por la terapia, sino porque llegaron muy dañados al momento del diagnóstico y tienen este efecto de retorno a la salud. Entonces aparece Cascade, que busca pacientes cerca de la seroconversión, cosa de eliminar ese efecto de retorno a la salud, para ver si hay asociación de la terapia con el aumento de peso. Y también, inhibidores de integrasa cerca de 4 kilos más. Y bueno, vemos que aumentan de peso, entonces implica algo de riesgo cardiovascular esto, y la verdad es que ahí aparece RESPOND, que es una tremenda corte, 29.000 pacientes, y que si bien la tasa de eventos aumenta durante los primeros 6 meses, no le achunto el puntero acá, que es nuevamente el puntito que sale más arriba en el gráfico, luego se vuelve a equiparar a la tasa de cuando partieron. Entonces, más que un fenómeno del fármaco, que si no la curva iba para arriba, se cree que es el periodo de vulnerabilidad de los pacientes, ¿ya? Entonces, ellos no demostraron causalidad con integrasa ahí en RESPOND, que era esta corte grande, sin embargo, se sigue tratando de buscar esta asociación. Y dentro de los 66 probablemente trabajos que dijo La Pancha, además se siguen presentando en el CROI subgrupos, ¿ya? Este es un subgrupo del REPRIV, que lo que buscaba igual, asociación de integrasa con aparición de MACE, ¿ya? Que son los eventos cardiovasculares. Entonces compararon a las personas que se cambiaban a integrasa versus los que se mantenían con un régimen sin integrasa y fueron a medir los riesgos metabólicos y cardiovascular. Y como ven ahí, obesidad 32% más riesgo en los que usan integrasa y diabetes y hipertensión 38% en cada una, sin embargo no lograron demostrar su desenlace primario, que eran los eventos cardiovasculares mayores, donde no les dio significativamente. Pero sí hubo una mayor tendencia a que ocurría en las mujeres, y es algo que también mencionó Francisca. Y en el IAS del 2025 empiezan a aparecer otras cortes, pero con características distintas. Porque los anteriores, en el fondo, eran pacientes que estaban partiendo terapia en los primeros años, vimos que en los primeros 2 años el peso se dispara, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con los pacientes que ya están 8 años, 10 años en terapia? ¿Impacta ahí realmente la terapia antirretroviral? Y el estudio TRIO, que es una corte de más de 10.000 pacientes en Estados Unidos, fue a ver eso. Los observó, son pacientes de 8 o 10 años de terapia, lo observó 3 años y vio quiénes cambiaron más del 10% de su peso, ¿ya? Y fueron, en ese 12% fueron a identificar qué factores de riesgo habían. Y primaron los sociodemográficos, raza negra, mujer, IMC bajo o normal al partir, CD4 bajo. Sin embargo, no les dio ninguna asociación con la terapia que recibían. O sea, parece ser que cuando ya llevamos 5, 8, 10 años, ya la terapia no juega un rol y es más el huésped. Y acá, esta fue la misma slide que usaron ellos, no puedo marcar nada en el puntero, que usaron ellos para mostrar las terapias, y en el grupo que tuvo mínima ganancia y en el que tuvo ganancia significativa, vean las barras de gráficos que son prácticamente iguales. Integrasa 88% en cada grupo y TAF, que también se asocia, 63-64%. Entonces, parece que a esta altura el huésped juega un rol importante y la terapia ya no, ¿ya? Entonces, además decimos, bueno, si integrasa y TAF son los que me aumentan de peso, ¿qué pasa si yo los cambio? ¿Recupero el peso que gané? Y en ese mismo congreso, que es el día del 2025, salió este estudio DUIT, es una corte chiquitita así, 50 pacientes por rama, y lo que hicieron como control, integrasa más TAF, y lo switcharon a doravirina, ¿ya? Doravirina TAF, doravirina TDF, ¿ya? Ellos consideraban significativo si había más de un 5% de cambio de peso, y lo cual no logró en ningún grupo más del 3%, sin ninguna diferencia, tampoco diferencia en el perfil lipídico, en la resistencia a la insulina, en la masa grasa, en la masa ósea, ni por sexo y raza. Y este que me parece fundamental, que es del CROI de este año, que agradezco si está por ahí Fernando Bernal, que me mandó las slides, es una corte africana rural, en Uganda y en Kenia, que saca 2 fotos de su población, el 2013 y el 2025.
y ven que el 2013, estamos hablando de 50.000, 60.000 pacientes, el 2013 un IMC de 21.7 y que subió 2 puntos porcentuales al 2025. Entonces, la primera pregunta es, bueno, probablemente le echamos la culpa al dolutegravir, que entró como droga el 2018 a África, y solo eso, perdón, solo esos 2 puntos porcentuales hizo que la obesidad en las mujeres se triplicara. La tendencia en los hombres fue la misma, pero acá fue más marcada. Pero cuando fueron a comparar personas sin VIH, habían aumentado lo mismo de peso, ¿ya? Entonces, esto muestra que también estamos viviendo un fenómeno poblacional con la obesidad, y no solamente le tenemos que echar la culpa a la terapia antirretroviral. Muy simple, de fisiopatología, siempre se habla, ¿cierto? Hay más ingesta y menos gasto, pero no se simplifica a que alguien come más y se mueve menos, ¿ya? Hay factores biológicos, neurobiológicos, predisposición genética, tenemos todo el ambiente obesogénico del marketing, de los ultraprocesados, de que hay más sedentarismo, el nivel socioeconómico, como mencionaba Francisca, y también factores psicológicos que pueden perpetuar esto. Y mostrarles que la grasa se inflama y se enferma, ¿ya? Los adipocitos habitualmente de la grasa visceral son adipocitos enfermos, ¿ya? Tenemos una grasa enferma que habitualmente es la grasa visceral, y ¿qué pasa? Los adipocitos se hipertrofian, se infiltran de macrófagos y pasan a producir adipoquinas proinflamatorias, que es lo contrario que hace la grasa sana. Por lo tanto, el riesgo cardiovascular aumenta por este fenómeno proinflamatorio, y además el VIH disminuye, aumenta los fenómenos de hipertrofia, aumenta la hipoxia, aumenta la fibrosis. Entonces, además es un adipocito que enfermamos más, ¿ya? Voy a seguir rellenando porque sé lo que viene. Y no es solo un fenómeno de la grasa, ¿ya? Existe todo un eje neurohumoral, neurohormonal más bien dicho, del eje intestino-cerebro, ¿cierto? Nosotros comemos algo y liberamos hormonas gastrointestinales que van al cerebro, y en el hipotálamo, que es como el centro de control del apetito, me dicen aumenta la saciedad o aumenta el hambre, ¿ya? Y eso es una cosa biológica que es lo que modulan los fármacos hoy en día. GLP-1, que es una de las incretinas que se usa farmacológicamente, lo que hace es que a nivel central aumenta la saciedad, retarda el vaciamiento gástrico, ambas cosas me dejan en el fondo más saciado. GLP-1, por otra parte, tiene un efecto más periférico, sobre todo en la grasa. No están viendo mis diapositivas bonitas, pero un efecto en la grasa que hace la grasa más eficiente, ¿ya? La grasa almacena, a ver, ahí sí, ya, allá, perfecto. Entonces voy a mirar para allá. Entonces, eso ya se los dije, un adipocito enfermo. Y venía acá, este es el eje intestino-cerebro, comemos, GLP-1 y GIP van al cerebro, al hipotálamo, y van a regular saciedad o saciedad, en este caso las dos, ¿ya? Pero también tienen efectos periféricos, ambas son insulinotrópicas, el GLP-1 produce retardo del vaciamiento gástrico, lo cual también ayuda a la saciedad, y GIP sobre todo en el tejido adiposo, aumenta la lipogénesis, permite que nosotros captemos con el adipocito mejor los lípidos, y eso disminuye los ácidos libres, por lo tanto disminuye la lipotoxicidad. Ya, y esto me parece importante como que nos quede claro, porque yo lo aprendí ahora y me parece fundamental. Cuando una persona baja de peso, por el método que sea, dieta, ejercicio, cirugía, fármacos, la reganancia es más o menos de 2/3, ¿ya? Y no se trata de la poca voluntad que pueda tener el paciente, sino que son cosas biológicas que ocurren con estas cosas que yo le estoy contando. Entonces, de alguna manera, una persona, todos tenemos un set point de adiposidad. Si nosotros subimos de peso, ese set point se eleva, ¿ya? Y yo bajo de peso, ¿y qué hace el cuerpo? Dice, lo detecto como una amenaza, quiero volver a ese set point. Y para eso echa a andar mecanismos biológicos, neuroendocrino, aumenta el tono
parasimpático, disminuye el simpático, que es el que gasta, disminuye la saciedad por la leptina, por la hormona tiroidea, el músculo además se vuelve más eficiente, o sea, le estoy dando la misma cantidad de calorías y ocupa menos, ¿ya? Y además se activa la hormona del hambre, que es la grelina, por lo tanto yo tengo más hambre. Por cada kilo que bajo, casi me va a dar una hiperfagia compensatoria de 100 calorías al día. Entonces, bajo 5 kilos, perfecto, pero me voy a comer biológicamente o voy a tener ganas de comerme 500 más, ¿ya? Y además, esas 500 más voy a gastar menos, ¿ya? Entonces, queda todo adentro. Y ese es el fenómeno que explica por qué hay tanto rebote con todos los mecanismos de baja de peso, ¿ya? Y bueno, como decía, la intervención del estilo de vida tiene que ser fundamental y tiene que ser el pilar en esto, y estos son datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 2024 del MinSal. 51% de inactividad física en los adultos en Chile, con brechas bien marcadas además, las mujeres tienen más inactividad, el quintil con menos ingreso también, y los mayores de 65 años, perdón. Y además un aumento de 30 puntos porcentuales en los adolescentes de 15 a 19, que es algo que estamos viendo. O sea, cada vez en el fondo son más sedentarios, mucha pantalla, etc. Entonces, hay dos grandes ensayos de intervención intensiva del estilo de vida, ¿cierto? Esto no era como decirle al paciente, como dice la Francisca, haga ejercicio y coma menos. No, acá le decían tantas calorías para usted, tantos minutos de ejercicio semanales, seguimiento por psicólogo, por nutricionista, etcétera. O sea, el mejor escenario de lo que podríamos tener, más de 5.000 pacientes, ellos querían demostrar riesgo cardiovascular, pero solo para que vean esto del rebote, bajaron al año 8.6 kilos. Y este ensayo fue como boom, porque fue así, el ejercicio sí sirve, porque uno puede bajar 8% el IMC. Entonces, ¿pero qué vemos al seguimiento? Que la gente rebota, ¿ya? Prácticamente gana la mitad. Lo mismo en este, que es el DPP, eran pacientes prediabéticos que querían prevenir el riesgo de adquirir diabetes. Lo mismo, 150 minutos semanales de ejercicios, comidas controladas, seguimiento mensual. Y la meta era 7%, que la lograron en el primer año, pero ya en los 3 años eso había caído al 6% y el seguimiento a los 10 años 2 a 3%. O sea, quedó en la mitad, ¿ya? Y eso es por el efecto normal, ya de que existe la reganancia contra la que hay que luchar, por eso cuesta tanto bajar de peso, ¿ya? Ahora, yo no quiero decir que el ejercicio no sirve, lo que hay que tener claro es que es con esas magnitudes, ¿ya? Salió este ensayo del Lancet a principios de este año y que habla esto de los microcambios. Uno puede hacer pequeños cambios en la vida y que puede reducir la muerte, ¿ya? Sobre todo en la gente que no se mueve nada, a la que pasa a moverse poco, ahí es donde es el mayor impacto. Pero ya disminuir 30 minutos del sedentarismo en el día se asocia a que uno pudiese, son modelos matemáticos, pero podría reducir 7% la muerte. Y caminar, es caminata moderada, 5 minutos más al día todos los días, que son cambios muy realistas, 6 a 10%. Entonces, de qué sirve, sirve, pero tengo que tener claro cuando yo le indique al paciente cuál va a ser mi techo, hasta dónde va a llegar esa baja de peso, porque es lo que está demostrado. Y aparecen los fármacos, ¿cierto? Esto, en el fondo, cambia todo un paradigma, porque pasa a ser la indicación 1A hoy en día para la obesidad, siempre con el pilar del estilo de vida debajo, pero se vieron en el fondo cambios que nunca se habían visto antes con cambio de estilo de vida, ¿ya? Los ensayos de STEP son 5, IMC mayor a 30 entraba o mayor a 27 con comorbilidad, y para que vean, en promedio 15% de pérdida de peso, ¿ya? En pacientes sin obesidad, un poquito se pierde ese efecto en los pacientes con diabetes por la resistencia a la insulina. Le agregaron intervención intensiva del estilo de vida, mantenimiento, y llevan el seguimiento como de 2 años y medio manteniéndose el efecto del 15%. Ahora, se suspende el fármaco, rebotan, ¿ya? Step 4, que es de mantenimiento, se lo suspendieron a la mitad, la otra mitad siguió, y a quienes se lo suspendieron subieron como 7% lo que habían perdido, ¿ya? Pero es porque es una cosa biológica, no es porque falle el fármaco. Pero acá está el punto de quiebre, en el fondo. No es solo bajar de peso, ni por estética, ni porque queramos bajar los kilos, ¿ya? Esto se asoció a protección cardiovascular y es un ensayo grande, 17.000 pacientes, con pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular previa, no diabéticos sí,
pero disminuyó los eventos cardiovasculares mayores hasta en un 20%, redujo la muerte cardiovascular, la muerte por todas las causas casi 20% y los eventos de descompensación de insuficiencia cardíaca. Entonces, no es solo el peso, es riesgo cardiovascular. Además, las dosis de semaglutide, que todos esos trabajos son con 2.4, están subiendo, o sea, están probando dosis de 7.2, donde el efecto que uno esperaría y que se demostró en el STEP UP y el otro STEP, que es para pacientes diabéticos, hasta 19% en los que no tienen diabetes, 13% en los que sí. Sin embargo, harto efecto más adverso gastrointestinal, como 85% náuseas, vómitos, diarrea, ¿cierto? Pero lo que no se mantuvo como la interrupción por los graves, que fue más o menos un 6%. Y luego viene el tirzepatide, que deben haber visto ahí en Instagram, que se lanzó la semana pasada, ¿cierto? Estaban todos ahí sacándose fotos. Y este es el agonista dual. El otro solo en GLP-1, este es GLP-1 más GIP, o sea, tengo el efecto central, pero además el periférico de la grasa, ¿ya? Y acá los criterios básicamente incluso los mismos, pero la pérdida de peso es mucho mayor y esto se acerca mucho a la cirugía bariátrica, ¿ya? Hasta 20%, 22%, en algunos ensayos incluso 25%, que fue acá, y lo que sí en el 4, cuando suspendieron, rebote de 15%, ¿ya? El seguimiento igual ha sido prolongado y la baja de peso mantenida, y está el Surmont 5, donde se compara cara a cara tirzepatide y semaglutide, con claramente una diferencia a favor del tirzepatide con un 20% de baja de peso versus el semaglutide, en todos los tipos de acá, o sea, pérdida de peso de más de 10%, más de 15%, hasta más de 25%, siempre el tirzepatide fue superior. Y igual que el SELECT para semaglutide, existe el SUMMIT para tirzepatide, o sea, también en un ensayo multicéntrico grande de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, se demostró que disminuye el riesgo cardiovascular. 38% el riesgo compuesto, que fue su desenlace principal, entre muerte cardiovascular y empeoramiento de insuficiencia cardíaca, 46% de disminución de descompensación en insuficiencia cardíaca y redujo la hospitalización en más de un 50%. Los pacientes con una encuesta mejor de calidad de vida y perdieron peso en más o menos un 14%, ¿ya? Que son pacientes cardiópatas, o sea, pacientes que no están sanos tampoco. Los efectos adversos principales, como les decía, los gastrointestinales. 33-40% náuseas, sobre todo, hasta un tercio puede tener diarrea, pero esto se mitiga con el aumento progresivo de dosis. Si hay efecto adverso, uno puede bajar a la dosis anterior y habitualmente son transitorios, ¿ya? Hay algunos riesgos reales, pero bajos, digamos, la colelitiasis, por eso a la mayoría se les pide una eco antes de partir, la pancreatitis, que por ahí también deben haber visto toda una influencer joven que le dio pancreatitis, está dentro de los riesgos descritos, pero es muy bajo, y algunos mitos que se han ido desmintiendo, como la ideación suicida, el daño al nervio óptico, el cáncer de tiroides. ¿Y en VIH qué pasa? No tenemos ningún dato más que observacional de congresos, ¿ya? Empezaron a salir las primeras cortes en el AIDS del 24, todas son americanas, corte americana, eran 200 pacientes, buscaban el cambio ponderal de peso al año, eran acá pacientes como de IMC 35%, era el 77% diabético y vieron una baja de peso de 6%, lo que se tradujo en kilos a 6,5 kilos. Uno diría, pucha, semaglutide mostraba en el otro 15 y acá 6. El otro también es un ensayo clínico controlado y acá es vida real, pero también es un trabajo observacional. Y en el CROI de este año se mostraron 3, también las 3 cortes americanas, nuevamente pacientes muy obesos con diabetes y la pérdida de peso cuando compararon GLP-1 versus no GLP-1 fue mayor en los que usaron sobre todo semaglutide, hasta un 6%. También mejoró la hemoglobina glicosilada entre 0,7 y 1 punto en todos los trabajos. Entonces, sí bajan de peso nuestros pacientes, pero parece que es menor el impacto. Y este me pareció muy interesante porque es una corte chiquitita, si ven ahí arriba de 61 pacientes, también en Estados Unidos, IMC 33 en promedio, con un riesgo cardiovascular de 8, y para que vean, la baja a un año fue de 14%, y ahí dice ya, bueno, acá como que nos acercamos un poquito más a lo que vimos en los ensayos clínicos,
Pero si ven, el N de los que partieron, 52, terminó en 34, ¿ya? O sea, muchos abandonaron el camino, pero no abandonaron por efecto adverso, sino por la principal brecha que también tenemos nosotros, que es la plata, ¿ya? Son tratamientos muy caros. Pero se sigue manteniendo el efecto de que tirzepatide sobre semaglutide en nuestras cortes de pacientes VIH, acá ya con números mucho más grandes, se mantiene. Acá son casi 500 pacientes con tirzepatide y más de 2.000 con semaglutide, y los porcentajes son 6% en general. ¿Qué cuidados hay que tener si yo uso estos análogos con la terapia? Prácticamente no se han visto interacciones porque no usan ni el citocromo P450 ni inhiben enzimas, pero sí acordarse que retrasa el vaciamiento gástrico, pero que hasta ahora no hay tampoco asociación con la eficacia de la terapia, pero inhiben la secreción del ácido gástrico, por lo tanto hay algunos fármacos, atazanavir, que ya prácticamente no usamos, y rilpivirina sí, que requieren un pH bajo para mejor absorción, y ahí habría que vigilar. Y ya terminando, que esto cambió el paradigma. En el fondo, para que vean, el 2018 la gente que indicaba GLP-1 era menos de un 0,5%. Y al 2025, 25%. Todos estos pacientes eran candidatos a cirugía bariátrica. Sin embargo, la curva se fue a favor de los fármacos y la cirugía bariátrica disminuyó más o menos en la mitad, tanto en manga como en bypass. Pero sigue siendo una opción de baja de peso, sobre todo en casos refractarios. Y estos son los últimos criterios, que son bastante más flexibles a los que yo me acordaba, ¿ya? IMC sobre 35 sin ninguna comorbilidad tendría indicación quirúrgica. 30, 34, que yo allá en Punta Arenas tengo un montón de pacientes con IMC 30, y alguna comorbilidad tendría indicación quirúrgica. Y pacientes que no logren bajar con terapia farmacológica. La cirugía, 20% de ganancia, de pérdida de peso, atenúa la reganancia a largo plazo. En el fondo, estos reganan menos que con los fármacos, pero igual reganan. Y también disminuye el riesgo cardiovascular demostradamente más o menos 50%. Y acá, en los pacientes que se operan, ¿cierto? Que acá esto sí lo vemos un poquito más, hay que acordarse lo mismo del pH para rilpivirina y atazanavir. Hay que acordarse que la superficie de absorción disminuye, por lo tanto uno los primeros meses al menos debería controlarlo de manera más seguida para ver que se mantenga suprimido. Y ojo con los antirretrovirales que dependen de alimentos, porque al principio comen muy poco. Y primero muy líquido, después papilla, pero pocas cantidades, y darunavir y rilpivirina requieren comida para que tengan buena biodisponibilidad. Pero lo más importante, creo yo, de todo esto es fijarse en los suplementos, porque la mayoría de nuestros pacientes, su tercera droga es integrasa, y acá a todos los suplementa, todos Bion 3, todos Centrum, y todos esos tienen iones bivalentes, ¿cierto? Entonces hay que preocuparse y preguntarle con qué suplementos están para separar la toma de ambos y que no se formen los complejos de cationes. Pero en general les va bien a los bariátricos, de hecho un 94% se mantienen suprimidos y el 6% que no, habitualmente es por adherencia. Entonces, lo último, este algoritmo es mío, digamos, pero en el fondo lo que uno debiese hacer es ir escalando, ¿ya? De base, cambio de estilo de vida, ¿cierto? Pero si no estoy logrando la meta, o si sé que mi tope va a ser un 8% y que después puedo rebotar y yo en ese paciente necesito que baje más, puedo partir con fármaco. El inicio sería semaglutide. Yo creo que en nuestra realidad, por temas de bolsillo, porque el tirzepatide vale el doble. O sea, si ya saben que el Ozempic vale 200 lucas, el tirzepatide vale como 400, ¿ya? E ir escalando y eventualmente, si no hay respuesta farmacológica, cirugía, ¿ya? Nuestra realidad probablemente no tengamos acceso en el sistema público a estos fármacos. Allá en mi hospital solo quien se lo puede costear lo parte indicado por la nutrióloga, pero la nutrióloga me dice, pero no me los mande si es que no lo puede pagar porque no tengo mucho más que hacer, ¿ya? Así que como conclusión, es una enfermedad crónica, así hay que considerarla. El estilo de vida es la base, el pilar, pero los fármacos en el fondo cambiaron acá el paradigma, alcanzaron magnitudes de pérdida de peso que son equivalentes a la cirugía, que igual sigue siendo una herramienta, pero el objetivo acá es más allá de bajar de peso y de la cosa estética, sino que es disminuir riesgo vascular y metabólico. Y, importante, cuando sacamos el tratamiento, hay rebote porque vuelve la biología. Yo solo estoy alterando el eje biológicamente. Lo saco, vuelve a ser lo mismo, ¿ya?
y debiésemos tener un enfoque individualizado, combinado, dinámico y además libre de estigma. Ya sabemos que nuestros pacientes tienen estigma por tener VIH y juntar dos cosas, condiciones que están con estigma, les va peor. Y lo último, no queda exento de la familia. Él es Ruco Pinto, que es mi perrito, y está con obesidad. Porque come muchos snacks y pollitos de los abuelos. Así que él ya empezó su plan de actividad física, controlamos las porciones y todavía no tiene indicación de GLP-1, pero ojalá que no la tenga porque sale caro, ¿cierto? Gracias, eso era. Muchas gracias, doctora Pinto. Le haremos entrega del certificado de la presentación.